En el año 2014, más o menos para la época del Mundial de Fútbol anterior, eh, empecé a darme cuenta que había mucha información que tenía guardada casi de toda mi vida de haber trabajado. O sea, era como eh, textos y textos e imágenes y presentaciones, o sea, había una cantidad gigantesca de información y yo dije, pues empecé a pensar como aquí hay algo que puede ser valioso, si uno lo organiza de una forma apropiada, aquí puede haber algo de valor para la gente. Cuando, digamos, caí en cuenta de eso, como que reflexioné sobre eso, me puse la meta de escribir un libro, o sea, compilar un libro más que escribir un libro, empezar a compilar un libro en un tema en el que yo ya estaba trabajando, que creo que tiene valor, como el tema de LinkedIn en el marco o en el universo de las redes sociales, inspirado en un libro que ya existía que se llamaba The Facebook Marketing Book. Lo que hice fue empezar a desarrollar el LinkedIn Marketing Book. Ese libro más o menos me tomó un mes de compilación y a raíz de eso lo que hice fue armar como si fuera una presentación en PowerPoint para que fuera algo visual y muy atractivo. Y después de haberlo terminado, empecé a buscar canales para publicarlo, para comercializarlo. Cuando lo empecé a publicar para poderlo comercializar, me di cuenta que el formato en el que estaba publicado era un formato muy complicado porque no, digamos, era en formato landscape y tenía muchos colores, tenía muchas páginas. Entonces, en este caso, por ejemplo, era un libro muy complicado de reproducir de alguna forma y digamos que para canales como Amazon o canales inicialmente como los que usé que fueron Lulu, no era un formato apropiado, o sea, casi no se vendía y pues esto generalmente termina volviéndose algo frustrante. Cuando me di cuenta que tenía la posibilidad de publicar en Amazon, igual lo publiqué. No hubo como una respuesta muy positiva, aunque el ejercicio de haber compilado el libro fue importante, pero descubrí que de pronto era mucho más fácil para empezar a apelar un poco a un formato más tradicional, un formato que no fuera landscape, sino que fuera vertical, en hojas blancas, o sea, digamos, un formato de libro más tradicional, digámoslo de esta manera. Eh, digamos que tampoco era como lo apropiado porque tenía muchas imágenes y era un libro que se prestaba para sacarle más información de otra manera. Así que lo que hice fue reingeniería de ese libro, le cambié muchísimas cosas y lo rebautizamos como el efecto LinkedIn. Cuando terminamos el efecto LinkedIn, yo me di cuenta que el libro estaba teniendo mejor respuesta. Amazon, digamos, recibió el formato con más agrado, por decirlo de alguna forma. Pedí las primeras versiones impresas y el proofing impreso fue bueno. Entonces decidí que por ese lado era la cosa. Enamorado de un proyecto como el que tenía, me di cuenta que pues era como el momento de validar el tema, de validar el libro con una editorial reconocida del país. En este caso, pues específicamente la editorial se llama Intermedio Editores, que es una editorial muy reconocida en el país de nosotros, en algunos lugares de Latinoamérica, y tiene alianzas claves con editoriales más grandes, como es el caso de Editorial Planeta. Entonces, para mí, y además era una editorial que le ha publicado libros a autores que yo ya había leído anteriormente. Entonces dije, bueno, este puede ser la oportunidad para hacerlo. Cuando mandé, digamos, el manuscrito a la gente de Intermedio, le gustó, respondieron, se firmó un contrato y me dieron una fecha para la publicación después de una feria del libro. A mí me gustó pues como se dio digamos, todo en el ritmo de las cosas,
y al final ya estaba todo listo, pero en la editorial hubo un cambio administrativo o de comité editorial, y en una reevaluación de prioridades se dieron cuenta que mi libro no debía ir porque estaba, digamos, el tema en el momento en que estaba el nuevo comité editorial había perdido relevancia. Eso me llevó a darme cuenta que de alguna forma uno no puede, digamos, poner sus expectativas en decisiones de terceros, porque pues obviamente eso puede afectar el, los tiempos en los que uno quiere ver un libro o su libro publicado. Esto fue una lección interesante porque me llevó a pensar que uno, con tantos canales digitales que existen, pues uno no tiene que depender de una editorial grande para que se publique un libro, aunque ellos tienen sus razones, pero eso me impulsó, digamos, a compilar mucho más información, empezar a construir más libros, empezar a publicar más libros, empezar a compartir más libros, y creo que eso fue importante en el proceso de, digamos, fue una parte psicológica importante para el proceso de uno que está armando esta alternativa de comunicarse a través de libros o de monetizar a través de un producto como los libros o en ese formato. Afortunadamente, digamos, habiendo tenido una buena respuesta con el libro, lo que hice fue empezar a fortalecerme en el canal de Amazon, en donde una de las alternativas es Create Space para publicación por demanda, publicación impresa por demanda, y el otro es Kindle Direct para publicación de ebooks. Entonces, estas son dos herramientas que son muy valiosas para escritores o gente que tiene libros de forma independiente, y hoy por hoy pues digamos que ya las ideas fluyen con más facilidad, la construcción de los libros fluye con más facilidad, y esto ayuda a que, digamos, a que también al mismo tiempo funcione muy bien como parte del modelo de negocio, de mi propio modelo de negocio y del modelo de negocio de mi empresa, la curación de libros y la publicación de los mismos. Esta es como mi experiencia en resumen, y se las quería comunicar, se las quería compartir para que entiendan que si bien hay una parte difícil, también hay una parte que una vez que se ha cogido el ritmo hace que el proceso sea mucho más sencillo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o le ha pasado algo similar a esto, o tiene alguna opinión, digamos, con respecto a esta clase de experiencias o modelos de trabajo, sobre todo cuando se trata de este formato tan valioso que son los libros, pues sigamos en contacto. Nos vemos en el próximo video o en el próximo espacio.